En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Tenemos este mensaje de la palabra. El Señor está diciendo, guarda mis mandamientos, guardad pues todos mis mandamientos y todas mis ordenanzas. Guárdalos, ponlos por obra. Retomando esta historia bíblica, todos conocemos esta historia bíblica. Cómo el Señor libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel estaba oprimido, siendo oprimido por los egipcios. Vivían opresión, eran esclavos en Egipto. Eran unos esclavos que ese clamor llegó hasta la presencia de Dios, esa aflicción llegó hasta la presencia del Señor. Y el Señor llamó a Moisés para que fuera a liberar a Israel de Egipto. Llega Moisés y todos conocemos esta historia. Incluso gente que no es cristiana la conoce. Cómo Moisés, siendo guiado por el Señor con mano poderosa, lo sacó de Egipto con las 10 plagas. Pero el Señor lo sacó con un propósito. Ese propósito no es para que se corrompieran. El propósito era para que Israel le fuera un pueblo santo para la honra y gloria del Señor. Un pueblo que le glorificara. Un pueblo que exaltara el nombre del Señor. Un pueblo que hiciese la diferencia ante todas las demás naciones. Un pueblo que fuese consagrado para Él. Un pueblo santo, un pueblo apartado del mal. El Señor lo libertó para que fuera un pueblo apartado. Dios lo rescató con mano poderosa. Les dio mandamientos para que les guardaran. Les dio estatutos. Pero ¿qué sucedió? Tan solo un poco después que Moisés los liberó por la mano poderosa de Dios, Israel se estaba metiendo en duda. Estaba desobedeciendo a Dios. Israel fue desobediente a Dios. Israel no quiso aceptar los mandamientos del Señor. Dudaron. Tan solo llegaron hasta el Mar Rojo y vieron a los egipcios que se habían arrepentido de dejarlos ir en libertad. Le dijeron a Moisés, ¿acaso nos sacaste de Egipto para darnos muerte en este lugar, para matarnos? Tenían temor, tenían duda, no creían en el Señor. No lo creían en el Señor. No le creían a todas esas maravillas. Incluso que el Señor obró milagros, obró las 10 plagas, hizo todo, mis hermanos, para que todos eso los hizo para salvarlos. No querían. No creían. No creían al Señor. El Señor se enojó con ellos duramente. Se enojó con ellos, los castigó por su incredulidad, por su dureza de corazón. Y el Señor tuvo que castigarlos. Y en estos versículos dice, guardad pues todos mis estatutos, todas mis ordenanzas y ponerlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Guárdalos, ponlos por obra. Porque el Señor cuando sacó a Israel de la tierra de Egipto, los llevó por el desierto. Dice la palabra que les guió por columna de nube. Por columna de nube por el día. Columna de noche. Columna de fuego en la noche, perdón. Así los guió el Señor. Los protegió por ese desierto frío. Por ese desierto frío, tenebroso, los cuidó. Los protegió. Pero llegaron a Sinaí donde les dio leyes para que las guardaran. Les dio los mandamientos para que los guardaran. Y les dice, guarden todas mis ordenanzas. Pero Israel constantemente hacía enojar a Dios, que Dios se determinó destruir a Israel. Si no fuese intercedido Moisés, Israel hubiese sido destruido. Israel hubiese sido destruido, pero Moisés constantemente intercedía por Israel para que el Señor los perdonase. Y el Señor escuchaba la voz de Moisés. Moisés, un varón que dice la palabra que era manso. Pero Moisés, el Señor intercedía, pero Moisés intercedía por Israel para que el Señor los perdonara. Pero Israel constantemente hacía enojar a Dios.
¿Y cuánta gente no hay que constantemente hace enojar a Dios con las acciones? Así lo hay, que no quiere guardar los mandamientos del Señor, no quiere guardar todas las ordenanzas del Señor, no las quiere poner por obra. Se escucha la palabra del Señor, la escuchamos en las congregaciones, pero ¿acaso la estamos poniendo en práctica? Porque no es solamente el oidor, no es el que escucha, no es el que escucha la palabra del Señor, es el que la pone por obra, aquel, el que se va a salvar. Es el que la pone por obra, es el que guarda los mandamientos del Señor. Por eso el Señor dice, guarda pues todos mis estatutos, todas mis ordenanzas, y ponlos por obra. No sea que la tierra en la cual yo os introduzco para que entréis en ella, los vomite. No sea que os vomite la tierra. La tierra los va a vomitar. El Señor sacaba a esos moradores de esa tierra para dársela al pueblo de Israel, porque los moradores de esa tierra eran unos pecadores. En este capítulo 20 se demuestra todas las abominaciones que hacían. Podemos ver a quien estos lleva por título incluso apenas por el acto de inmoralidad. Hay muchos que podemos hablar de este capítulo. Dice, y pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre sus pueblos por cuantos dio sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario. Ese es uno. Sacrificaban sus hijos a Moloc, esas naciones paganas. Y el Señor dijo, no te vayas a mezclar, no te mezcles con esas naciones paganas que sacrifican sus hijos a Moloc, porque yo lo mataré al que tal hace. Yo lo quitaré, yo lo cortaré, y pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y lo cortaré de entre mi pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Entonces, este es un ídolo pagano. Entonces, ¿cómo creen muchos que la idolatría no es pecado? ¿Cómo creen muchos que la idolatría no es pecado? Que Dios comparte su gloria con los demás ídolos, que todos los caminos conducen a Dios, cuando la Biblia dice lo contrario. Muchos creen de esa manera. No, todos los caminos conducen a Dios. Yo puedo adorar a este ídolo, yo puedo adorar a este otro ídolo. Al cabo, todos los caminos me van a conducir a Dios. Voy a ser salvo por cualquier medio. Solamente Dios quiere que viva la vida como yo quiero. Ese es el pensamiento de muchos, pero está en un error. Solamente Cristo los va a salvar. Solamente Cristo los puede liberar. Solamente en Cristo está la salvación. Dios no comparte su gloria con nadie y aquí lo estamos demostrando. Aquí lo estamos demostrando. Dice la palabra, por cuanto dio de sus hijos a Moloc. Estaban sacrificando los hijos. Estaban ofreciéndole holocausto, dándole sacrificio a este ídolo pagano. Estas abominaciones las hacían las naciones y el Señor le está diciendo a Israel, no te vayas a mezclar con esas prácticas. No te vayas a mezclar, porque por esas prácticas yo voy a sacar a esas naciones de esa tierra y te voy a dar esa tierra a ti. Pero tú no te vayas a mezclar, no vayas a caer en esas idolatrías, en esos pecados, tú no vayas a caer. De lo contrario, tú también vas a ser cortado de esa tierra, le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo está? Que la idolatría no es pecado. ¿Cómo está eso? Que el Señor tolera la idolatría, que se puede compartir la gloria del Señor. Eso es una abominación y gran mentira y un gran engaño. Y si el pueblo de la tierra cerrara sus ojos respecto de aquel varón que hubiera dado de sus hijos a Moloc para no matarle, dice, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, le cortaré entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores y adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Es lo que dice la palabra del Señor. Que la persona que atendiera encantadores, adivinos, para ir tras ellos, para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Entonces, como hay gente que quiere consultar a adivinos, encantadores, en la actualidad, dicen, ¿será pecado? ¿Será pecado, hermano, que yo vaya a consultar a una bruja, que consulte mi suerte? Aquí podemos ver que es otro pecado, que el Señor quitó a esta gente pagana de la tierra, le quitó la tierra, la heredad. Consultaban a encantadores, adivinos, a brujos, los consultaban. El Señor detesta todo eso, pues son prácticas diabólicas, eso es hechicería.
consultar a encantadores, consultar a divinos que te consulten la suerte. Mejor busca a Dios y pídele a Dios la dirección. Pídele a Dios que Él te guíe y Él te va a decir lo que Él quiere para tu vida. ¿Qué tienes que consultar allá con un siervo del diablo? Consultarle. No, eso no. Porque todas estas personas que practican estos ritos religiosos son siervos de Satanás. Hermano, eso se escucha fuerte. No hable así. Hermana, aquí lo está diciendo. Aquí lo dice la palabra. No me lo estoy inventando. Dios me guarde de inventarme algo, de predicar algo que no está de acuerdo a la palabra. Pero si la palabra de Dios lo dice, entonces ¿por qué vamos a callar? ¿Por qué vamos a cerrar nuestra boca si la palabra de Dios nos dice? La palabra de Dios no miente. Aquí está el versículo 6. Y si la persona que tendiera encantadores o adivinos para proceder tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona, la cortaré de entre su pueblo. Si lo ponemos en la actualidad, toda persona que consulte a los brujos para consultar su suerte, que consulte cualquier arte de Satanás para consultar su suerte, toda esa persona, el Señor la cortará y no tendrá parte con el Señor, no tendrá parte ni suerte con el Señor, no entrará a la patria celestial, no heredará el reino de los cielos esas personas. ¿Por qué? Porque eso es una abominación ante los ojos del Señor. El Señor no comparte la gloria con nadie. El Señor quiere que le busques a Él y Él te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que tú que andar consultando con estas personas? ¿Qué tienes que tú que andar consultando, llenándote de demonios con esas personas? ¡No! Es por eso que el 7 nos dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy santo. Yo Jehová vuestro Dios, soy vuestro Dios. Pero dice el 7, santificaos, santifícate y sé santo. Santifícate. ¿Y qué entendemos por santificarse? Apartarse de estas prácticas, apartarse de esto que está corrompiendo al hombre, incluso en la actualidad, porque estas prácticas en la actualidad aún existen. Aún existen en la actualidad. Solamente que les cambien de nombre, no es en la actualidad, dicen, no, es un astrólogo. Van a consultar a un astrólogo para que le consulte la suerte, a ver qué nos dicen los astros. Le cambian el nombre, pero es lo mismo. Es lo mismo. Van y le ponen vidente. Quieren ver qué nos dice el vidente. Pero es lo mismo. Son encantadores, adivinos. Solamente que les cambian el nombre para que no se refleje tanto. Que diga brujo, bruja, encantador o adivino. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Así le ponen. Pero si están consultando los astros. Y el Señor lo va a cortar dentro de su pueblo. No tendrá parte ni suerte con el Señor. Pero el Señor te dice: santifícate, santifícate y guarda mis ordenanzas, guarda mis mandamientos, guárdalos, ponlos por obra. Porque si el Señor nos apartó del mundo, nos sacó del mundo, es para que le fuésemos un pueblo santo, un pueblo consagrado para Él. Para que seamos luz, luminares en medio de un mundo de oscuridad, para que seamos la sal de la tierra, para que le seamos firmes, para que nos mantengamos firmes en medio de una población que no quiere comprender y no quiere entender que Jesús es el único Salvador. No quiere comprender. Pero dice: guarda mis mandamientos, ponlos por obra, porque yo Jehová que santifico, yo soy Jehová que santifico. Guarda mis mandamientos, ponlos por obra. Siempre le está diciendo Dios al pueblo de Israel, siempre le seguía diciendo Dios al pueblo de Israel: guarda mis mandamientos, ponlos por obra. Y así nos sigue diciendo Dios de igual manera a la congregación, a la iglesia: guarda mis mandamientos, ponlos por obra. Y al pecador que no quiere entenderlo, sigue diciendo: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete. Y dice: guarda mis mandamientos, guárdalos, ponlos por obra y vivirás, vas a vivir. Pero tienes que poner por obra mis mandamientos, tienes que santificarte. Dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie lo verá sin santidad. Pero tienes que santificarte, tienes que ser santo, tienes que purificar tu corazón, tienes que purificarte. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo y todas estas prácticas contaminan el corazón del hombre.
Lo están contaminando el corazón del hombre. Y así, un corazón contaminado no puede heredar el reino de los cielos. Una persona contaminada, llena de pecado, no puede heredar el reino de los cielos. Podemos acudir a una iglesia, puedes acudir a una iglesia, pero si estás lleno de pecado, no puedes heredar el reino de los cielos. Hermano, yo voy a una congregación, yo me congrego todos los días. ¿De qué sirve si tu corazón no está purificado? Si no pones por obra los mandamientos, ¿de qué sirve? Podrás ir, pero si no pones por obra los mandamientos, no estás consagrado para el Señor. Pero el Señor siempre está con sus brazos de amor y misericordia, dispuesto a levantarlo, si le da una oportunidad al Señor para que lo levante. Si le dice, levántame, Señor, fortaléceme, yo quiero ser santo, yo quiero guardar tus palabras, tus mandamientos, Señor, quebranta mi corazón. Yo no quiero ser como Israel que pereció en ese desierto. Yo no quiero ser como Israel, Señor amado, que pereció por no guardar tus mandamientos. Yo lo quiero guardar. Ayúdame. Y el Señor lo va a levantar, lo va a guardar, lo va a fortalecer. Lo va a librar, lo va a levantar con mano poderosa, porque esto que le sucedió a Israel es para que nosotros no caigamos en ese pecado. Israel cayó en este pecado, cayó en estas prácticas paganas de las naciones, y a Israel le fue mal. Israel sufrió mucho por su dureza de corazón. ¿Acaso queremos sufrir nosotros en la actualidad como sufrió Israel por la dureza de nuestro corazón? Israel sufrió bastante, mucho, porque Israel, su corazón era duro en sobremanera, y constantemente se empeñaba en hacer sufrir al Señor, en pecar contra el Señor, cuando el Señor ya le había dicho, no te mezcles con estas naciones, no vayas a caer en estos pecados. Pero Israel no hacía caso, no hacía caso. Hay muchos actos de inmoralidad aquí que se pueden enumerar. Hay muchos actos que se pueden enumerar, pero el Señor sigue llamando a que se arrepienta el hombre. Lo sigue llamando a que se arrepientan. Podemos llevarnos todo este día o todo este mensaje hablando cada por acto, pero el Señor siempre dice, el punto principal es, guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, guarda mis mandamientos. San Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos, dando a entender que una persona que no guarda los mandamientos del Señor, pues no le ama, sencillamente no le ama. No le ama al Señor. Si no guarda los mandamientos del Señor, pues no le amas. La persona puede decir, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Pero si no guarda los mandamientos, es mentira. No se le ama al Señor. Puedes decir, cantar el cántico, Jesús, yo te amo a ti porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Pero si no guardas los mandamientos, no le amas al Señor. Se tiene que guardar los mandamientos y el Señor estará ahí y el Señor nos catalogará o dirá, este es mi hijo. Sí, el Señor nos reconocerá como hijos suyos. Tú eres mi hijo. Pero tenemos que guardar los mandamientos, guardarlos. Simplemente ser obedientes al Señor. Pero lamentablemente el enemigo ciega el entendimiento, lo ciega para que el hombre no comprenda. Sigamos leyendo, dice, y todas mis ordenanzas, y póngalos por obra, no sea que la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, no sea que te vomite la tierra. Esa tierra, le dijo Dios a Israel, te la voy a entregar. Yo te voy a entregar esa tierra, por lo que lo sacó para llevarlos a una tierra, a la tierra de Canaán. Lo sacó de Egipto y los llevó por ese desierto para llevarlos a la tierra. Pero esa generación constantemente hacía enojar a Dios, y esa generación que fue sacada de Egipto no entró. Toda esa generación pereció en el desierto por causa del pecado. Santo Jehová. Los hijos, la otra generación fue la que entró, pero también a ellos se les hizo el llamado, se les dio las ordenanzas de no caer en esas prácticas, en esas naciones, de no caer en el pecado, que los guardes, porque la tierra
te va a vomitar. Esa tierra te va a vomitar en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Guárdalos. Te va a vomitar la tierra. Y sí, vas a perecer en esa tierra. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Todas esas prácticas descritas en este capítulo, si tiene ahí para que tenga tiempo para que lo escudriñe, son una larga lista. Y todas esas prácticas las practicaban estas naciones, las hacían. Y el Señor le dice, no te mezcles con ellos. No vayas a mezclarte así. No vayas a hacer esas prácticas, porque si yo lo saqué a estas naciones paganas por esas prácticas, y tú no vayas a caer, porque también a ti te voy a sacar si caes así, en esas prácticas. Pero vuelvo y repito, Israel cayó en esas prácticas, y el Señor tuvo que castigarlo. Ahora bien, hay gente en la actualidad que está cayendo en prácticas que no debe caer, prácticas mundanas, prácticas que no debe practicar. Como hijos de Dios debemos guardar los mandamientos del Señor, y el Señor nos ha dado leyes, nos ha dado estatutos que debemos guardar, cumplir, tus estatutos que para guiarnos hacia la patria celestial, porque si no guardamos los estatutos del Señor, si no guardamos su palabra, también la tierra nos va a vomitar. ¿Cuál tierra? Esa es morada eterna que el Señor fue a preparar para nosotros allá en los cielos. Ese es nuestro destino, esa es nuestra tierra, ese es el lugar donde vamos para allá, al cielo. Pero si no guardamos la palabra del Señor, eso nos va a vomitar también. Vamos a perecer en el camino, vamos a quedar como Israel a medio desierto. Vamos a quedar. La tierra nos va a vomitar, vamos a salir para afuera. Aquí no cabes. Y el Señor no nos la va a entregar. ¿Por qué? Por causa de las transacciones. Así sucederá. Y la tierra que Dios os trajo para que habitéis en ella. Esa tierra no la vamos a heredar si seguimos practicando o si practicamos abominaciones que al Señor le desagradan. El mundo nos ofrece mucho. Satanás nos ofrece mucho a nuestros ojos. Pero sabemos que todo eso es vanidad. Todo es vanidad. Es pasajero. Todo es pasajero. Nada en este mundo dura para siempre, pero la salvación que el Señor vino a dar es para vida eterna, que permanece para siempre. Esa salvación que nos lleva a la vida eterna para morar con el Señor por toda una eternidad. ¿Qué más queremos? Pero lamentablemente hay gente que no lo ve de esa manera, que se deleita más en el pecado. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuvo en abominación. ¿Queremos que el Señor nos tome en abominación? ¿Acaso queremos eso? El Señor nos puede tomar en abominación. Nos puede tener en abominación. Si practicamos el mal. Quizás digan, hermano, eso no es verdad. Sí, es verdad. El Señor aborrece el pecado. Aborrece el pecado. El Señor no concuerda con el pecado. Y una persona llena de pecado, el Señor dice la palabra que Él mira de lejos al altivo. Lo mira de lejos. Y una persona llena de pecado, pues una persona no se acuerda de Dios. No se acuerda de Dios. Dice, no, pues no necesito a Dios. Una persona llena de pecado, su corazón está duro. Su corazón está duro que no quiere saber de Dios. No se acuerda. Dice, no, pues yo no necesito a Dios. Así dice una persona llena de pecado. Es altivo, es soberbio, es orgulloso el hombre sin Dios. Pero esto nos puede tener en abominación ante los ojos del Señor. Así estaba Israel. Y fue abominación ante los ojos de Dios, que lo entregó entre las naciones paganas, que lo entregó y lo castigó severamente. ¿Queremos ser castigados? Ay de aquel que cayera en las manos del Dios vivo. Ay de aquel. O sea, gente, como no se ve en la actualidad, literalmente hablando, no se ve que estos castigos como se sucedían en los tiempos pasados de Israel, pues la gente quiere ver para creer. La gente quiere experimentar algo, experimentar
una prueba para caer, quizás, para creer, perdón. Y la gente quiere mirar, quiere experimentar lo que experimentó Israel, el sufrimiento de Israel, para que ellos también puedan creer y arrepentirse de los pecados. Pero no le aconsejo eso. Israel sufrió demasiado. ¿Qué nos cuesta? Mejor someternos, guardar los mandamientos del Señor para que nos vaya bien y ser de larga vida y tener esa paz que llena el corazón. Es mejor guardar los mandamientos del Señor, guardar sus estatutos, sus ordenanzas, guardarlos, ponerlos por obra. Porque si el Señor nos sacó del mundo, de allá de Egipto, del pecado, de la esclavitud, del cieno de lodo cenagoso, no es para estar en una congregación calentando una banca solamente. No es para estar en una congregación solamente ahí como espectadores. Es para que le sirvamos de todo corazón, para que pongamos en práctica sus ordenanzas, para que guardemos sus estatutos y para que no nos estemos engañando a nosotros mismos diciendo, no, yo soy cristiano porque estoy dentro de una congregación. Así no trabaja Dios. Así no trabaja Dios. El Señor nos conoce. Él sabe quién realmente somos. Podemos engañar al pastor, al hermano, pero a Dios no lo podemos engañar. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo eso. Pero el Señor nos sacó con mano poderosa del mundo, del pecado, del lodo cenagoso, para que le sirvamos y le seamos fiel. Una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, sin contaminación del mundo, para que pudiésemos heredar la vida eterna allá con Él en el cielo, para que morásemos con Él. En su inmenso amor y misericordia nos abrió la puerta, y la puerta está abierta aún, para que podamos entrar por ella y nos podamos lavar. Aún hay tiempo, pero necesitamos accionar, poner en práctica los mandamientos del Señor. Accionar. Sí, porque la tierra nos puede vomitar. Y no queremos eso. Si una persona está dentro de una congregación, yo creo que es porque esa persona quiere ser salva. Sí, pero ¿acaso quiere ser salva estando llena de pecado? Hay gente que lamentablemente quiere ser salva viviendo una vida dentro de la congregación y otra vida fuera allá en el mundo. Así jamás podrá ser salva. Así no. Ahí se está engañando a sí mismo. No puede ser salva una persona así. Tiene que vivir para Dios, entregarle todo al Señor. Eso lo del mundo tiene que quedar allá afuera. Lo del mundo tiene que quedar ya afuera. Los pecados sepultados en lo profundo de la mar. El Señor está dispuesto a limpiarnos. Está dispuesto a levantarnos, pero tenemos que guardar sus ordenanzas y ponerlas por obra. Guardar los mandamientos, sujetarnos a Él, guardar lo que Él dice y no andar en prácticas paganas. La gente allá en el mundo se puede deleitar en el mundo, no conocen a Dios. No conocen a Dios la gente. Se deleita en el mundo. La gente se deleita en los placeres. Se deleita en los placeres la gente en el mundo porque todavía no conocen a Dios. Pero Dios le sigue haciendo el llamado al arrepentimiento. Arrepiéntete. Y aún aquel que está mirando el video también, el Señor le dice, arrepiéntete, porque yo vengo pronto. Pero el Señor, a los que ya le han aceptado, el Señor les dice, guarda mis mandamientos. Guárdalos y ponlos por obra, porque te voy a vomitar. Si tú ya escuchaste el mensaje, guarda mis mandamientos. Y si es la primera vez que lo estás escuchando, arrepiéntete, guarda, conviértete y pídele perdón al Señor por los pecados. Y si ya estás dentro de una congregación, no andes en prácticas paganas como lo andan los del mundo. Pero mis amigos me van a aborrecer, ya no me van a querer hablar. ¿Qué preferimos? ¿Que el Señor nos mire de lejos, el dador de la vida, o perder la amistad de los amigos del mundo? ¿Qué prefieren? Toman la decisión. Que se enoje el Señor, el que nos da el aliento para respirar, a quien le debemos todo, o que un amigo del mundo se enoje. Yo prefiero estar a cuentas con el Señor.
a cuentas con el Señor siempre. Porque es mejor que el Señor esté con nosotros. La amistad del mundo se puede perder. Porque el hombre, en esa tierra el hombre traiciona, pero Dios jamás falla. Dios jamás traiciona. Dios jamás falla. Eres un Dios veraz, un Dios vivo, un Dios que siempre está con nosotros, siempre y cuando le seamos fiel. Ahí estará el Señor, siempre con nosotros. El hombre traiciona, el hombre falla. No hay amigo en esta tierra, no hay amigo. No hay que diga, no, este es mi mejor amigo. No, así no. El mejor amigo es Jesús de Nazaret. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Solamente Él es el mejor amigo, pero quiere que guardemos sus mandamientos. Quiere que guardemos y que andemos en prácticas del mundo allá afuera, como los que andan los del mundo. Y que no infiltremos lo del mundo dentro de la congregación. Si se le dice la palabra, sigue diciendo la palabra del Señor. Pero vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra. Ustedes la van a poseer. Y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Yo le había dicho a Israel que les iba a dar esa tierra. A ustedes se las ha dado por heredad. Y era una promesa que les había dado. Una promesa. Una tierra que fluye leche y miel. Era una tierra fértil. Una tierra fértil que le estaba dando Dios, que les iba a entregar al pueblo de Israel. Una tierra fértil. Una tierra de abundancia de pan. Pero esta tierra, para entrar, para que esa tierra lo recibiese bien, pues tenían que guardar los mandamientos del Señor. Una tierra en la cual Israel no trabajó para recibirla. No plantó viñas y estaban comiendo ahí. No edificó casas y estaban viviendo en casas. Era una tierra que fluía leche y miel. Y ahora bien, en la actualidad, hay una tierra que nos espera. Un cielo nuevo. Una tierra nueva. Un cielo allá con el Señor. En las moradas eternas. Que el Señor fue a preparar lugar para nosotros. Y eso es una heredad que nos espera también a nosotros, siéndole fiel al Señor. Nosotros poseeremos esa tierra. El Señor nos las ha dado por heredad. Esa tierra donde hay mar de cristal, calles de oro, mar de cristal, donde no hay necesidad de luz, porque el Señor Jesús ilumina. Es la lumbrera que ilumina. Pero dice, yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Yo soy Jehová vuestro Dios, que les ha dado esa tierra y los he apartado de los pueblos. Pero ¿con qué propósito nos apartó el Señor de los pueblos? Entendamos esto. ¿Con qué propósito el Señor apartó a Israel? Lo apartó para que le fueran un pueblo santo. Con ese propósito Dios apartó a Israel, para que le sean un pueblo santo, para que le sean un pueblo que haga la diferencia en el mundo. Así también el Señor nos apartó a nosotros para que hiciésemos la diferencia en un mundo de oscuridad y de pecado. Nos ha apartado de entre los pueblos. En este mundo hay millones de gente. Y sintámonos privilegiados si estamos con Cristo, si le hemos recibido al Señor Jesús en su corazón, si el Señor puso su mirada en nosotros, porque no todos tienen el privilegio de ser salvos. No todos. Muchos han muerto en el pecado, pero si estamos en Cristo, démosle gloria al Señor, que el Señor nos ha apartado para ser parte de su pueblo, pero guardemos su palabra, guardemos sus estatutos. Y si hay alguien que está mirando y no ha aceptado en Cristo en su corazón, el mensaje es que le acepte en su corazón, porque aún hay muchas moradas en los cielos. Aún no hay muchas moradas en los cielos. Dice la palabra que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese yo os iré y os prepararé el lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dijo el Señor Jesús. Aún hay lugar, aún hay morada. Pero la persona tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que buscar al Señor. Tiene que servirle de corazón y decirle al Señor, perdóname, perdóname. Yo quiero heredar esa vida eterna. Y la persona tiene que arrepentirse de sus pecados, abandonar el mundo
y la persona tiene que consagrarse para Dios. Y como dice aquí el versículo 22, guardar todos sus estatutos y guardar todas sus ordenanzas. No es que voy a guardar algunas o las que me convengan a mí. No, es guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Y no es que guardemos los que a mí me convengan, decir este me conviene a mí, este lo quiero guardar para mí y este no, hacer selección de cuáles voy a guardar. Todos, dice la palabra del Señor, todos mis mandamientos. Es porque esto es como el Señor dice, Él es nuestro libertador, quien nos sacó de Egipto y y se hace aquí como Dios dice. Aquí no es como el predicador dice, sino como Dios dice. Un predicador por endulzar el oído te podrá decir, así estás bien, solamente tráeme los diezmos y está bien. Así agradarás al Señor. Por endulzar el oído de la gente, por querer tener contenta a la gente, te podrá decir de esa manera. Pero, ¿qué te dice la palabra del Señor? Guarda todos mis mandamientos. Todos mis mandamientos. Así lo dice la palabra del Señor. Pero si la persona no escudriña la palabra del Señor, se va a dejar envolver, engañar fácilmente. Se va a dejar engañar fácilmente. Porque no es como el hombre dice, es como Dios dice en su palabra. Y aquí lo estamos comprobando con la palabra del Señor. Lo estamos comprobando, que dice, guardad todos mis mandamientos. Hoy repito, el hombre puede decir, este sí, este no, y un predicador también que predica doctrina adulterada por endulzar el oído, puede decirte así estás bien. Pero si la persona no está firme en la roca, va a ser envuelta. Pero queremos heredar la vida eterna, guardemos los mandamientos. ¿Quiere heredar la vida eterna? Acepta a Cristo en su corazón. Si aún no lo ha aceptado, acéptelo. Porque de lo contrario, la vida eterna no la heredará. No heredará la vida eterna. No entrará en esa mansión eterna. No caminará por las calles de oro. No verá el mar de cristal. No hará esas cosas. Lamentablemente será condenado si no guarda los mandamientos del Señor. Y sufrirá y caerá en la condenación eterna. Israel falló. Y todos estos ejemplos que tenemos es para que no caigamos en ese error. El Señor le dio estos mandamientos a Israel, pero Israel, aunque recibió estos mandamientos, no los puso por obra. No los puso por obra Israel. Israel constantemente hace sufrir al Señor. ¿Por qué nos empeñamos en hacer sufrir al Señor? ¿O por qué se empeña el hombre en hacer sufrir al Señor? ¿Por qué? ¿Acaso lo de afuera vale más que nuestra salvación? ¿Acaso el deleite pasajero temporal del mundo vale más que la salvación del alma? El hombre a veces piensa de esa manera porque no sabe el mal que le acontecerá. No lo ha visto el mal que le acontecerá. No lo ha visto, no sabe lo que le espera después de esta muerte. Ha dicho el hombre, ¿quién ha vuelto? ¿Quién ha ido al infierno y quién ha regresado? Para saber. Pero se necesita fe para comprender que esto es veraz, esto es verdad. Que la tierra lo va a vomitar, el hombre no va a llegar a la patria celestial si no guarda los mandamientos, que el hombre se va a quedar estancado y el hombre no va a heredar la vida eterna. Y cuando hablamos del hombre también hablamos de la mujer. Hablamos de la mujer también, porque la salvación es para todos, hombres y mujeres. Es para todos la salvación. Y el Señor murió por hombre y por mujer. Así estamos incluyéndola. Pero no quieren entender que sin Cristo están perdidos. No quieren entender que sin Cristo están perdidos. Que Cristo vino, murió y resucitó al tercer día por amor a nosotros. ¿Y cómo le estamos pagando? ¿Siendo desobedientes al Señor? No. El Señor quiere que le guardemos sus mandamientos. El Señor dice, guarda mis mandamientos y vas a vivir. Ponlos por obra y vas a vivir. Y vas a vivir. Heredarás la vida eterna conmigo en el cielo si los pones por obra. Ponlos por obra. ¿Qué cuesta ponerlos por obra? Yo soy tu ayudador. Si te falta fuerza, pídemela y yo te la daré, dice Dios. Yo te la daré. Pero clámame, y yo te la daré la fuerza que tanto necesitas. Yo te la daré. No busques por otros medios. Búscame a mí. Yo te daré esa fuerza que necesitas. Yo.
El Señor, en su gran amor y misericordia, nos da oportunidad tras oportunidad, mensaje tras mensaje. Estos mensajes, pues, se los pido al Señor para que me dé lo que tengo que traerle. Y el Señor sabe lo que cada uno necesitamos. Y el Señor sabe lo que se necesita escuchar cada persona. Y si está en este momento viendo este video, el Señor sabe lo que necesita escuchar. Él sabe que usted necesita esta palabra. Busquémosle al Señor con todo nuestro corazón. Guardemos sus mandamientos, pongámoslo por obra y heredaremos la vida eterna. Gracias por llegar hasta el punto del video. Si le gustó el video, denle me gusta. Compártalo para llegar a más personas. Busquemos siempre el rostro del Señor. Dios le bendiga. Nos miramos en el próximo video.